Está bien. Bueno, bueno, estamos en la sesión 11 de nuestra revisión del libro del Génesis. Y en este caso particular vamos a estar hablando de Génesis capítulo 6 y los días de Noé. Puede que les sorprenda vernos en 24 sesiones dedicar una sesión completa solo al capítulo 6 y hay algunas razones por las que estoy haciendo eso. Hay varios lugares en la Biblia donde hay pasajes que son controversiales. Hay varios puntos de vista diferentes y lo que tratamos de hacer es presentar los diferentes puntos de vista para que usted pueda hacer su propia opinión. Haz tu propia tarea y llega a tus propias conclusiones. Y lo haremos esta vez, pero quiero mencionar algo que es diferente acerca de este capítulo en particular porque les voy a sugerir que 9 de cada 10 pastores están confundidos acerca del capítulo 6 de Génesis. Pasar a un área que es algo técnica en algunos aspectos. Solía considerarlo como una cuestión periférica, algo interesante, pero periférica. Pero a medida que pasaron los años y a medida que investigué más, me sorprendió descubrir que comprender este capítulo es fundamental para comprender la mayor parte del Antiguo Testamento, así como la profecía. No es solo una parte de los brumosos capítulos del Génesis temprano. Es muy fundamental para comprender el resto de la Biblia. Así que vamos a centrarnos en esto. Quiero recordarles lo que dijo Edmund Spencer. Mencionamos esto de vez en cuando. Hay un principio que impide toda información. Es una prueba contra todo argumento y que no puede dejar de mantener al hombre en una ignorancia eterna. Ese principio es la condena antes de la investigación. Lo que te voy a pedir que hagas mientras avanzamos. En esta sesión de esta noche, debes dejar de lado todo lo que te hayan enseñado o lo que creas sobre el capítulo 6 y tratar de verlo con ojos nuevos y tratar de escuchar lo que dice el texto. Y mi objetivo no es venderles una vista en particular. Mi objetivo es equiparte para que hagas tu propia tarea, investigues por tu cuenta y llegues a tus propias conclusiones. Entonces, el mismo concepto está en Proverbios 1813, el que responde un asunto antes de oírlo, le es una locura y una vergüenza. Así que deja de lado lo que prejuicios que puedas tener sobre estas cosas extrañas que van a suceder en el capítulo 6 del Génesis. Y tratemos de abordarlo abiertamente y con una mente inquisitiva. Y lo que solía hacer todo el tiempo es que siempre pusieras en la parte superior de tu libreta mi marca registrada. Hechos 17:11. Y ahí es donde Lucas te dice, no creas nada de lo que Chuck Missler te diga, sino recibe la palabra de Dios con toda apertura de mente, pero escudriña las escrituras diariamente para comprobar si esas cosas son así. Y lo uso durante 30 años, lo he usado eso como marca registrada y no se aplica más enfáticamente que aquí. Entonces vamos a hablar sobre la visión bíblica de los días de Noé. Esa es una frase que Jesús usó y queremos entender lo que realmente significa. Quizás recuerdes que 4 discípulos vinieron a Jesús en privado. Pedro, Santiago, Juan y Andrés, el hermano de Pedro, vinieron a Jesús. Sucedió que estaba sentado en el Monte de los Olivos, por lo que mucha gente llama su respuesta a sus preguntas el discurso del olivo. Y está registrado en 3 lugares, Mateo 24 y 25, Marcos 13 y Lucas 21. Y 22. Y veremos el relato de Mateo. Como Mateo tomaba taquigrafía, tenía que hacerlo, era funcionario de aduanas y eso era un requisito laboral. Su evangelio tiene la mayoría de estos escritos palabra por palabra. Pero en esa discusión que Jesús, al responder a su pregunta sobre su segunda venida, abrió su discusión y cerró su discusión del 2 capítulo, con la amonestación, mirad que nadie os engañe. Así que debes tener la guardia alta en este 1. Pero cuando llegas al versículo 37 de Mateo 24, Jesús hace un comentario interesante. Él dice, pero como fueron los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ve. Todo el pasaje tiene que ver con su segunda venida. Este es Mateo 24, y en un par de capítulos él será crucificado. Esa crucifixión no fue una tragedia, fue un logro, cuyos detalles se establecieron en Génesis 3 y toda la Biblia se centra en esa cruz. Pero mientras prepara a sus discípulos para su partida y les recuerda que regresará y les habla de los detalles de su segunda venida, entre las cosas que comenta, se refiere a los días de Noé. Y no entendemos de qué está hablando porque la mayoría de nosotros no tenemos idea. No tenemos idea de cómo fueron realmente los días de Noé. Bueno, fue un día de gran pecaminosidad. De hecho fue. Pero si eso es todo, será mejor que consigamos algunos chalecos salvavidas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué significa eso como parte de la pregunta? Bueno, vamos a explorar. Génesis capítulo 6 es preparatorio para el arca y el diluvio y todo eso. La mayoría de nosotros sabemos todos, ¿cuántos? ¿Saben ustedes acerca de Noé? ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Noé antes? Alrededor del 80%,
Bueno, estoy bromeando, por supuesto, pero el arca y todo eso serán los capítulos 7, 8 y 9. 7 y 8 en realidad y luego el 9 al final. Sin embargo, esta noche nos concentraremos en el capítulo 6 particularmente porque necesitamos entenderlo porque hay algunas condiciones que afectarán su comprensión de casi todo lo demás en el Antiguo Testamento y también, por lo tanto, de las profecías. Entonces Génesis capítulo 6 versículos 1 y 2. Ahora lo primero que quiero para que notes antes de entrar en esto, quiero que notes que los versículos 1 y 2 son una sola oración. Es sorprendente cuánta confusión se ha generado al dividir esa única oración en dos versos. Génesis 6 versículos 1 y 2, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Y tomaron para sí mujeres entre todas las que quisieron. Bueno, lo primero que nos llama la atención es, hijos de Dios. ¿Qué significa, realmente significa esa frase? Los hijos de Dios. Quiere que se dé cuenta de que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, fueron los hombres en general. Ningún subconjunto en particular, solo somos hombres multiplicados sobre la faz de la tierra. Y tuvieron hijas. Estamos hablando de hijas en general. No estamos hablando de un grupo específico de hijas. Nacimos de ellos que los hijos de Dios, quienes fueran, volveremos a eso, vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas, eran atractivas, supongo que fue una atribución general, y las tomaron. Esposas de todos los que eligieron. Eso es algo. Por cierto, es una frase extraña, especialmente en hebreo, implica que simplemente, las esposas no tenían muchas opciones al respecto. Tomaron esposas entre todas las que eligieron. Y ahora, ¿qué pasa con esta palabra, hijos de Dios? En hebreo, es Benei Elohim, a Elohim, hijos de Dios. Pero es una frase, para entender lo que significa, necesitamos examinar el resto de la Biblia. Y descubrirás algo interesante. Esa frase se usa para una creación directa de Dios. Bien, ¿qué incluía eso? Adán era un hijo de Dios. Él era un directo creación de Dios. Cayó, se volvió pecador. Tú y yo, como hijos e hijas naturales, somos hijos e hijas de Adán en lo natural. Tenemos un defecto genético que se llama pecado. Por eso morimos. Bueno, los bebés son inocentes. No, ellos también mueren. Vean, aunque Dios les puede dar ciertas concesiones hasta que lleguen a la edad de responsabilidad, también tienen un defecto genético llamado pecado. Somos hijos de Adán, no hijos de Dios. El término hijo de Dios en las Escrituras siempre se usa para referirse a una creación directa de Dios. Eso incluye a Adán e incluye los ángeles. De hecho, esa frase en particular, si buscas en todo el Antiguo Testamento en hebreo, siempre se usa para referirse a los ángeles. Hay algunos pasajes similares usados de manera ligeramente diferente, pero ese término particular que mantenemos es un término técnico que se refiere a los ángeles. Ahora podría mencionar algo para que no se confundan. Cuando usted llega al Evangelio de Juan, un Juan 11 y 12, hablando de Jesucristo, Él vino a los suyos, Israel, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a ellos les dio el poder de ser ¿qué? Conviértete en los hijos de Dios y de vida a través de su nombre. Entonces el punto es, por eso, y eso se explica en Juan capítulo 1, Juan 3, Él lo explica. Hay un nuevo nacimiento involucrado. Esa no es una figura retórica. De hecho, hay un evento creativo que tiene lugar cuando recibes a Jesucristo. Por eso se llama un nuevo nacimiento. Y por eso eres una nueva criatura. Entonces eres una creación directa de Dios, si eres creyente. Y esos no son solo modismos de filosofía espiritual o algo así. Son hechos muy, muy reales. Y si sucede, tu vida se cambiará después de eso. Dará frutos. Si no hay fruta, entonces tienes un problema. Pero sigamos adelante. Entonces los hijos de Dios se refieren a los ángeles. Bueno, esto lleva, entonces, a un conjunto de puntos de vista bastante extraños sobre este capítulo. Son puntos de vista que no se enseñan en la mayoría de los seminarios. Recuerdo que cuando publicamos algunos de nuestros libros y esas cosas, recibí llamadas de vicepresidentes de importantes editoriales que estaban enojados, no conmigo, sino al darse cuenta de que se habían graduado del seminario, en este caso particular, y nunca habían sido incluso enseñó este punto de vista. No es como, les mostraré ambas vistas en un minuto, pero hay dos vistas. Estas son las dos vistas, elige. A la mayoría de las personas nunca se les había enseñado ni se les había tomado en serio la visión que les voy a mostrar. Los hijos de Dios,
Bene Elohim. Siempre se usa para los ángeles en el Antiguo Testamento. En Job 3 veces, Job 1, 6, 2, 1 y 38, 7. En Lucas 20, el versículo 36 es el énfasis equivalente. Hay un libro llamado el libro de Enoc. No es parte de la Biblia. No se considera una fuente auténtica. Se llama. Después de lo que pudo haber sido en algún momento una fuente auténtica que se ha perdido, pero es una colección de vistas. Pero es un libro muy valioso. Surgió como en el siglo II antes de Cristo, y lo que lo hace valioso no es su contenido, porque no es inspirado, pero es muy útil para la gramática y el vocabulario, porque es hebreo, 2 siglos antes de Cristo, y trata estos temas, y detalla este tipo de cosas. Así que no me malinterpreten. No estoy sugiriendo que el libro de Enoc sea literatura inspirada. Estoy diciendo que es un punto de referencia útil para comprender el gramática y el vocabulario de ese día. Pero aún más lo es la traducción griega del Antiguo Testamento llamada Septuaginta. 3 siglos antes del ministerio de Cristo, las escrituras hebreas fueron traducidas al griego. Y tenemos 4 copias de eso. Se llama Septuaginta, una palabra elegante para 70. 70 eruditos se reunieron en el centro literario del mundo llamado Alejandría en Egipto, y pasaron 15 años, del 285 al 270, traduciendo el Antiguo Testamento al griego. Ahora bien, lo que hace que esto sea tan valioso es que el griego es un idioma muy preciso. Increíblemente, probablemente nunca haya llegado ningún idioma tan preciso como el griego. Cada verbo debe cumplir 5 condiciones y así sucesivamente. En la Septuaginta, esto se traduce claramente como ángeles. Y ahora lo hicieron los más grandes eruditos hebreos 3 siglos antes del nacimiento de Cristo. Así que voy a sugerir que al menos en algunos de estos casos tiene mucha autoridad. Ahora bien, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Hablamos de Benaya y Joim, hijos de Dios. Hijas de los hombres, quiero que sepan lo que es Banatam en hebreo. La opinión que enseñan muchos, la mayoría de los seminarios, es que, bueno, eso realmente se refiere a las hijas de Caín. Y tratan de crear una situación en la que los hijos de Dios se referían a los descendientes de Set y las hijas de Caín y se suponía que no debían casarse entre sí y eso es lo que está involucrado aquí. Trataré eso con más detalle en un minuto, pero quiero que notes que eso no es lo que dice el texto. Son los hijos de Dios, Bani Elohim, vio las Banatam, es decir, las hijas de Adán. Entonces estas son chicas en general, no chicas de un particular, ya sea de Caín o Abel o Set o lo que sea. ¿Estás conmigo? Bueno. Ahora, cuando usted llega al versículo 4, dice, había nefilim en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Lo mismo sucedió con los Agiberrin, los hombres valientes, que fueron en la antigüedad, hombres de renombre. Había nefilim, esa es la palabra hebrea. Desafortunadamente, se traduce como gigantes en muchas traducciones al inglés. Resultó que eran gigantes, pero eso no es lo que significa la palabra. La palabra en hebreo es nepilín y es importante entender esta palabra. Proviene de una raíz que significa Nepal, los caídos. El verbo Nepal en hebreo es caer o ser derribado, apostatar o desertar. Si eres un desertor, o si eres, etc., el verbo es Nepal. Los nefilim son los caídos. Entonces ellos eran los caídos. Ahora bien, ¿qué diablos son? También en ese verso estaban los Ajebareem, los poderosos. Y estos nefilim. En otras palabras, cuando estos ángeles, ahora estos son ángeles caídos, estos son tipos malos, lo verán en un minuto. Cuando encontraron alguna forma de procrear con mujeres humanas, dieron a luz híbridos. Eran diferentes a cualquiera de sus padres porque eran en parte humanos y en parte no humanos. Y estos eran los nefilim. Y esta idea sorprende a mucha gente. Es muy perturbador para mucha gente. Pero tratemos de mantener la mente abierta y veamos lo que dice la Escritura y veamos qué implicaciones tiene en nuestra comprensión, no solo del diluvio de Noé, sino también del resto del Antiguo Testamento. Ahora, nuevamente, la Septuaginta toma esta palabra, nepilim, y la traduce como gigantes. Debido a que son gigantes, cuando tradujeron de la Septuaginta al inglés, los llamaron gigantes. Parecían gigantes. Por cierto, eso no es lo que significa la palabra, pero puedes entender por qué hicieron eso. Retransliteraron. Por eso lo tradujeron en la mayoría de las Biblias inglesas como gigantes.
La palabra proviene de gigas, que significa nacido de la tierra. Y es la misma palabra que usan en la mitología griega para los titanes. Los titanes en la mitología griega eran descendientes de dioses griegos, que cohabitaban con mujeres. Eran los semidioses, mitad dios, mitad hombre. Titanes, Atlas, Hércules, estos estaban en la mitología, este tipo de criaturas. Entonces para eso se usa la palabra. La palabra yania significa criar o ser de cierta clase. Y la palabra inglesa genes o genética proviene de la misma raíz griega. Y puede haber un vínculo aquí que puede sorprenderles, ya que profundizaremos un poco en esto. Bueno, Génesis 3 dijo, el Señor dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque él también es carne. Sin embargo, sus días serán 120 años. Así que a partir de este anuncio faltan 120 años para el gran evento del que hablaremos. Y luego en el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Así sería en su Biblia. La palabra es Nefilim. Vamos a hablar mucho sobre los Nefilim en la tierra en esos días. Y fíjense esto, y también después de eso, estas cosas sucedieron en aquellos días y dieron origen al diluvio. Pero hay una frase aquí a la que volveremos más adelante. Y después de eso, no terminó con el inundación. Era tan universal que el diluvio se ocupó de ello. Pero vamos a descubrir que no se limitó a eso. Ha habido algunos incidentes desde entonces. De todos modos, y los hijos de Dios, los Banai Elohim, vinieron a los Banot Adam y les dieron hijos. Estos fueron los mismos valientes que desde la antigüedad, varones de renombre. Ahora, cuando llegue al versículo 9, vamos a tratar con otros versículos aquí en un minuto, pero quiero mirar un poco hacia adelante. En el versículo 9 del capítulo 6, hay un comentario sobre Noé. Que, a menos que tengas mucho cuidado, a menos que hagas algunos deberes exegéticos, no entenderás su significado. Dice, estas son las generaciones de Noé. No era un hombre justo y perfecto en sus generaciones, y Noé caminó con Dios. Ahora aquí está esa frase otra vez. Nos topamos con esa frase con Enoc, ¿no? Noé caminó con Dios. Era un hombre justo. Eso no significa que no tenía pecado, pero sí significa que era justo ante Dios porque era fiel y obediente. Pero hay una frase aquí que la mayoría de la gente pasa por alto. Estas son las generaciones de Noé. No era un hombre justo y perfecto en sus generaciones. Y Noé caminó con Dios. Ahora bien, esa palabra perfecto en hebreo es teimi. Siempre se refiere a una imperfección física. Para mí significa sin defecto. Sana, saludable, sin mancha. En otras palabras, impecable. Inmaculado. Pues espera un minuto. ¿Qué significa cuando dice que su genealogía estaba intacta? Verá, no fue contaminado por estos sucesos con estos ángeles caídos. La raza humana se estaba contaminando. De hecho, creo que fue la estrategia de Satanás de contaminar a la raza humana para impedir que llegara el Redentor prometido. En Génesis 3. Pero no es una excepción. Puede que no haya sido la única excepción, pero lo que se distinguía de Noé y su pandilla es que no estaban contaminados por estos acontecimientos de los ángeles caídos. Ahora dices, vaya, esto suena bastante raro, Chuck. Estás diciendo que estos ángeles cohabitaron con mujeres y dieron a luz a híbridos. Bueno, esa es una idea bastante extraña. Pero si es verdad, será confirmado en al menos 2 lugares en otras partes de la Biblia, ¿verdad? 2 o 3 testigos, la ley exige. Si recurres a Judas, versículos 6 y 7, ese es el libro justo antes del libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Judas está presentando un argumento que no voy a intentar recrear aquí para tomarme el tiempo, pero en él presenta su argumento, hace una referencia en el versículo 6 de este pequeño libro y dice, y los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia habitación, ha reservado cadenas eternas bajo tinieblas hasta el juicio de aquel gran día. Entonces Judas es el hermano de Jesucristo, él está escribiendo esta breve epístola, está hablando de ángeles que hicieron algo malo. Dejaron su propiedad, no conservaron su primera propiedad, sino que abandonaron su propia morada. Volveré a esa palabra en un minuto. Él ha reservado un cambio eterno en su oscuridad bajo el juicio de su gran día. Luego continúa amplificándonos esto. En el versículo 7 dice, así como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, de la misma manera entregándose a la fornicación y andando tras carne extraña, son puestas como ejemplo, sufriendo la venganza del fuego eterno. Así que aquí estamos. Judas tiene la ilusión de que estos ángeles, que aparentemente iban tras carne extraña, que Dios, por eso,
están reservados en cadenas eternas y bajo oscuridad. Por eso reciben un trato muy especial. Bueno, esto dejó su propia habitación persiguiendo carne extraña. Estos son ángeles de los que se habla aquí. La palabra habitación, aquí hay otro tecnicismo. Encontrarás esto, no lo encontrarás en la mayoría de los libros de texto, pero la palabra griega en habitación es oketaria. Solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Aquí en Judas y en 2 Corintios 5. ¿Qué significa esta palabra oketaria? El significa habitación, como hábito o habitación. Se utiliza solo 2 veces en la Biblia. En Judas 6, acabamos de leer, es lo que dejaron estos ángeles. Estos ángeles abandonaron su morada. Aquí dice en sentido positivo, está hablando del creyente. Porque en esto gemimos, deseando fervientemente ser cerrados con nuestra y misma palabra, ocetario, que es del cielo. Cuando juntamos esto, los ángeles que pecaron se despojaron del lugar en el que vivían, del cuerpo en el que vivían, para poder participar de este pecado con los seres humanos. Ese término es el cuerpo al que tú y yo aspiramos. Usaríamos el término cuerpo resucitado. Vean, en esto hemos crecido en el deseo ferviente de estar cerrados con nuestro hábito o habitación, casa, que es del cielo. Ustedes y yo como creyentes aspiramos a tener ese cielo cateriniano, que nos es dado por Dios. Son nuestros cuerpos inmortales. Pero ese término es lo que estos ángeles se despojaron para participar de este mal en Génesis 6. Miremos en otro lugar, 2 Pedro 2, versos 4 y 5. Pedro vuelve a hacer referencia a lo mismo. Él dice porque, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro, volveré a esa palabra, y los entregué a cadenas de oscuridad para ser reservados para el juicio, y no perdonó al mundo antiguo, sino que salvó a Noé. Y luego continúa. Entonces Peter hace 2 cosas aquí. Introduce una palabra, Tártaro, sobre la que volveré. Pero también vincula a estos ángeles que pecaron con los días de Noé. Mira, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los derribó, los libró en las cadenas de las tinieblas, los reservó en el juicio y los perdonó. No el viejo mundo, sino que salvó a Noé. Y continúa hablando del arca de Noé y todo ese asunto. Ahora utiliza la palabra tártaro. Esa palabra no aparece en ningún otro lugar de la Biblia. Se traduce infierno en tu Biblia en inglés. ¿Pero qué clase de infierno es este? La palabra tártaro en griego se usa ampliamente en griego, no en griego bíblico, sino en griego. Tártaro es el término griego para una oscura morada de aflicción. De hecho, se considera el pozo de oscuridad del mundo invisible. En la Ilíada de Homero, el clásico griego, es representado como si estuviera tan por debajo del Hades como la tierra está por debajo del cielo. ¿Qué significa eso? No lo sé, pero no quiero ir allí. Ahora es muy posible que sea sinónimo del abuso, eso es especulación, no estamos seguros, ya veremos, pero esa es otra historia. Ahora, lo interesante de esta visión extraña que estoy compartiendo con ustedes sobre Génesis 6 es que descubriremos que esa misma idea está plasmada en los mitos y leyendas de cada cultura antigua del planeta Tierra. Somos más conocidos como los titanes griegos. La mitología griega habla de estos semidioses que son en parte terrestres y en parte celestiales. Al parecer se rebelaron contra su padre Urano. Y después de una prolongada contienda, fueron derrotados por Zeus y condenados al Tártaro. Nuevamente, de ahí viene la palabra. Y, por cierto, es interesante que Zeus no sea el creador. He estado estudiando mucho sobre la mitología griega, estoy fascinado. Siempre dices, bueno, Zeus es un nombre para Dios. No exactamente, porque Zeus todavía no es el creador. Entonces es interesante, no llegan tan lejos en lo suyo. De todos modos, aquí hay imágenes de cómo se representa a menudo a Zeus, quien es el mejor. Gurú aquí. Y luego está Hércules. Todos han oído hablar de Hércules. Todos habéis oído hablar de Atlas. En la mitología griega, estos serían llamados en hebreo Nefilim. Eran descendientes de madres humanas y de dioses mitológicos griegos como padres. Ahora, si estudias las leyendas antiguas, descubrirás las culturas más antiguas. Sumeria tiene estas leyendas. Asiria, Egipto, Incas, Maya, Gilgamesh en Babilonia, Persia, Grecia por supuesto. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con las versiones griegas de esta mitología, India, Bolivia, el sur de Asia, incluso los indios americanos hablan de los pueblos estelares que descendieron, etc. Y me encontré con una referencia fascinante en un libro que en su momento se consideró muy confiable, la autobiografía de William Cody, comúnmente conocido como Buffalo Bill.
Y si miras la autobiografía de Buffalo Bill, el coronel William F. Cody en 1920, hay un párrafo. Puse parte de ello aquí. Dice que mientras estábamos en las colinas de arena explorando la región de Neorara, los indios Pawnee trajeron al campamento algunos huesos muy grandes, uno de los cuales el cirujano de la expedición determinó que era el fémur de un ser humano. Los indios decían que los huesos eran de una raza de personas que hace mucho tiempo habían vivido en ese país. Dijeron que estas personas eran 3 veces más grandes que un hombre de hoy en día, y eran tan veloces y fuertes que podían correr al lado de un búfalo y tomando al animal en un brazo podían arrancarle una pierna y comérsela como ellos corrieron. El hueso era demasiado grande, no tenían carros, así que no lo guardaron. Así lo registró en su diario. Así que no sé qué hacer con eso, pero creo que es interesante. Lo descubrirás si estudias la tradición india. Dice que los indios estaban aterrorizados por el pueblo de 6 dedos. Por eso, cuando conocían a un extraño, levantaban la mano para demostrar que solo tenían 5 dedos. Así son los negocios en Hollywood, pero la idea es saludar a un extraño con la mano para poder contar los dedos. Lo encontrarás registrado en las pictografías de Chaca, Nuevo México, entre otros lugares. De todos modos, sigamos adelante. Hay un libro que tengo en una biblioteca extensa, pero alguien tuvo la amabilidad de agregarle de Stephen Quayle, que es una enciclopedia de gigantes, todos relacionados con Génesis 6. Y otros temas. Y esto salió en 2002. Solo les estoy dando un par de instantáneas. Es asombroso. Tiene aquí un catálogo de cientos de gigantes de la historia de la humanidad de los que tenemos registros o fotografías. Aquí hay un par de chicos. No querrás encontrarte con ellos en un callejón oscuro, ¿verdad? Aquí hay un tipo de 9 pies y 4 pulgadas, Magnofi chiquita. 2 de estos, por supuesto, se utilizan en espectáculos y demás a principios de siglo. Aquí hay una chica llamada Lady Ama. Tenía 22 años, 7 pies 9 pulgadas, con 2 hermanas mayores. Notarás que uno de ellos es muy pequeño. Termina casándose con un enano chino. Son de finales del siglo XIX. Aquí están el capitán Martín Van Buren y su esposa, la señora Ambates, ambos miden aproximadamente 8 pies de altura. En realidad, ella era un poco más alta que él, o muy cerca de serlo. Nació en Kentucky en 1847. Y, por supuesto, se exhibieron en toda Europa. Pero estas fotografías eran parte de la promoción y demás. Podría seguir y seguir, pero solo para darte algunos comentarios. Hay registros de personas gigantes, tipos de personas de 10, 13 pies, y esqueletos, cientos de ellos. Una parte del libro de Stephen Quayle destaca el hecho de que, por extrañas razones, siempre quedan encubiertos. Realmente tienes que investigar un poco para conseguir los registros y esas cosas. Pasó 30 años armando su enciclopedia. Pero hay un descubrimiento genético que quiero compartir contigo. Los científicos de la Universidad Johns Hopkins han descubierto que hay un gen en ratones que controla el crecimiento. Se llama GDF8. En otras palabras, el factor de diferenciación de crecimiento 8. Interrumpir GDF8 dará como resultado superratones que son 2. Hasta 3 veces más grande y mucho más fuerte que los ratones normales. Y esto fue publicado en Nature, una revista de renombre, el 30 de abril de 1997. Así que es interesante para mí. No confundan el crecimiento hormonal. Algunas personas son grandes debido a las hormonas, pero cuando crecen, se debilitan. Estamos hablando de la diferencia genética aquí, y también asumo una diferencia genética en los Nepilim. ¿Me sigues? Porque los Nepilim se convierten en superhombres. Muy grande y muy aterrador. Por cierto, ahora es interesante, hablando de genética aquí ahora, es interesante que en la Biblia existe la pena de muerte por mentir. Con una bestia, durmiendo con un animal, en el sentido sexual. Si una mujer se acuesta con una bestia, ambos serán asesinados, no solo la bestia sino también la mujer. Eso está en Levítico 20, versículos 15 y 16, para darle un ejemplo. Todo esto tiene que ver con la confusión. Una de las preguntas que podemos reflexionar mientras conducimos a casa esta noche es si las transferencias genéticas del ADN humano a los animales sugieren que estamos entrando en el periodo que Jesús comparó con los días de Noé. Este asunto genético se volverá más complicado, especialmente a medida que crucemos líneas de especies. Estamos introduciendo confusión. Vamos a abrir la puerta a enfermedades para las que no tenemos respuesta y demás. Y entonces estamos entrando en una era de pesadilla. Y eso es exactamente de lo que habla Apocalipsis en términos del capítulo 6 de Apocalipsis y demás.
Bueno, es interesante que a medida que viajas por el mundo antiguo, encuentres estos dioses o superdioses modelados en todos los escritos antiguos. Tienen al dios volador Asur. Y este tipo aparece en todas partes, en las pirámides, en las paredes. Al pasar por Egipto, él está en todos los umbrales. Al subir allí, lo verás justo en el medio de estas cosas aladas. Y, por supuesto, algunas personas sienten que pueden ser alusiones a platillos voladores y lo que sea. Por eso no entraremos en eso aquí. Publicamos un libro llamado Encuentros extraterrestres, que trata sobre esto y explora la posibilidad de que pueda tener alguna relación con la creciente aparición de ovnis, etc. Pero hay una visión diferente. La visión que les voy a mostrar ahora es la forma en que este material se enseña clásicamente en la mayoría de los seminarios. Y como resultado, la mayoría de los pastores, les mostraré algunas excepciones interesantes, pero estoy hablando de pastores conservadores, estoy hablando de los pastores comunes y corrientes, hablan de Génesis 6 en términos de lo que se llama la línea de Set. Y la opinión es que los hijos de Dios, esa frase, se refiere al liderazgo de Set. Pintan este cuadro: Abel ha sido asesinado por Caín, luego viene Ses, bueno, Caín es el malo, Ses es el bueno, es el tejido que intentan crear. Y los hijos de Dios es una frase, argumentan, que se refiere al liderazgo setita. Por cierto, no hay ni una pizca de referencia bíblica que apoya esto. Así es como se enseña. Las hijas de Adán en realidad significa las hijas de Caín. Y el gran error que se cometió, presumiblemente, es que el liderazgo setita se mezcló con las hijas de Caín, y se suponía que eso era un no, y hay algunos problemas con eso. El pecado, por tanto, fue no mantener la separación. Hay un problema con esto, porque la separación no se exige hasta el capítulo 11. Por cierto, no se les dijo que los mantuvieran separados. Entonces todo esto es muy artificial. Pero incluso cuando pasas por esto, la otra pregunta es, bien, si hay creyentes y no creyentes que se casan, ¿quiénes son estos nefilim? Cuando un creyente y un incrédulo se casan y tienen hijos, los niños resultan ser monstruos, pero no son monstruosos. No son genéticamente distintivos. ¿Tú conmigo? ¿Ves la diferencia? Estos nefilim son genéticamente distintivos. Toda esta idea del linaje de Set surgió en el siglo V. Celso y Julián el Apóstata utilizaron la creencia tradicional de la visión del ángel de Génesis 6 para atacar al cristianismo porque es una idea extraña. Mucha gente se rebela ante esta idea. Tener ángeles es desagradable. Entonces un tipo llamado Julius Africanus recurrió a la teoría setita como una forma más cómoda de abordar el texto. Se le ocurrió esta idea: bueno, lo que realmente significa es esto. No significa lo que dice, significa que realmente se refiere a tal o cual cosa. Y claro, luego el serial de Alejandro lo usó para repudiar la posición ortodoxa porque se apoya en africanos. Pero el verdadero error se produjo cuando Agustín abrazó la visión setita, y debido a que lo hizo, y debido a su estatura, se convirtió en la visión ortodoxa. Las líneas de C son la vista que es. Incluso hasta el día de hoy, todavía se enseña sobre este pasaje. Y así pasó a formar parte de la Iglesia Católica y prevaleció durante la Edad Media. Y la mayoría de las denominaciones protestantes que derivan de la Reforma las mantuvieron. Arrastraron este equipaje sin volver a examinarlo. Y así se enseña comúnmente hoy en día. Lo que les estoy enseñando aquí es que tendrán que investigar un poco para incluso encontrar lo que se llama la visión del ángel de Génesis 6. Pero el texto en sí, los hijos de Dios, nunca se usa para los creyentes en el Antiguo Testamento. Eso es lo que requeriría la visión setita. Set no estaba Dios, Caín no era Adán. Estas eran hijas de Adán, no hijas de Caín, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y no se menciona a las hijas de Elohim. Hay hijos de Dios, pero no hay hijas. ¿No hay hijas de Elohim? ¿Cuál es el punto de? Y también hay algunos problemas gramaticales con los que no los aburriré. Esto se vuelve técnico, así que seguiremos adelante. Y las líneas fueron separadas en Génesis 11. Eso fue impuesto a Isaac, no a Ismael ni a nadie más, solo a Isaac. Por cierto, si los setitas fueran los buenos, esa es la teoría de los Set, porque se ahogaron en la inundación. Verá, toda carne fue corrompida según Génesis 6, versículo 12. Entonces, esta idea de la visión setita, como se la llama, si comienzas a examinarla desde una base textual, se desmorona, no tiene sentido. Ahora la piedad inferida de Set es sospechosa porque, ¿quién era su hijo? Recuerde, vea que solo Enoc y los 8 de Noé se salvaron. Noé y sus 3 hijos, son 4 personas, y sus 4 esposas. 8 personas en esa arca.
Enoc se retiró antes de tiempo. Esos 8 se conservan milagrosamente en el arca. ¿Dónde están los setitas? ¿Sí son tan buenos chicos? Recuerde que los Nefilim tomaron esposas como quisieron. ¿Por qué los setitas perecieron en el diluvio? Por cierto, algo más que quizá recuerden de la última sesión, Enos, que era el hijo de Set, es el tipo que inició el desafío a Dios. Es el primer apóstata. Ese último versículo del capítulo 4 está mal traducido. En los días de Enos, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Eso está mal traducido. Comenzaron a desafiar, invocar ídolos y demás. Un tema de traducción muy importante del que hablamos la última vez. Los hombres comenzaron a profanar el nombre del Señor según, en Génesis 4 y 26. Ese es el Targum de Angelos, que en la comunidad judía se considera la traducción, el Targum de Jonatán. Kinchi, Raziar y los demás eruditos rabínicos están de acuerdo. Jerónimo está de acuerdo. Maimónides, que es probablemente el más venerado de los sabios hebreos del siglo II en su comentario a la Misna. El punto es que los antiguos sabios hebreos entendían la visión de los ángeles. Ese es el punto principal al que me refiero. Hijas de Caín es el concepto. No hay un subconjunto de las hijas de Adán. Los cainitas no eran necesariamente impíos. ¿Recuerdas a Caín? Sí, asesinó a su hermano. Pero recuerda cómo termina ese capítulo con su genealogía. Nombra a su hijo con el nombre de Dios. Era un creyente arrepentido. Sí, asesinó, y sí, está sufriendo por ello, pero aparentemente sus hijos eran temerosos de Dios, al menos algunos de ellos. Y la otra pregunta sobre las hijas de Set para la que no tienen respuesta, ¿eran tan poco atractivas las hijas de Set? Porque los líderes setitas persiguen a las hijas de Caín. ¿Qué les pasa a las hijas de Set? ¿Son feos o cuál es el problema? De todos modos, pero la descendencia antinatural es la último clavo en el ataúd de los setita, lo sobrenatural. El texto implica que la ofrenda, los nefilim eran los hombres valientes, los agabarim. Y para darles un ejemplo de uno es Goliat. Era descendiente de Anak. Anak era uno de los nefilim. Y, por supuesto, esta cuestión de la falta de cromosomas entre los setitas. No había mujeres de renombre, hombres de renombre, no. Ninguna mujer de renombre. Entonces, ¿qué hizo? Y luego la otra pregunta es, ¿qué hizo que la genealogía de no fuera tan distintiva que se menciona en el versículo 9? Porque estaba impecable. Estos otros estaban manchados. Ahora el Nuevo Testamento, como señalo, lo confirma 3 veces. En Judas 6 y 7 vimos eso. Primera de Pedro 3, 19 y 20. Y segunda de Pedro 2, versículos 4 y 5. Así que repasamos esos. Ahora bien, la visión del ángel ante Cristo se encuentra en toda la literatura rabínica tradicional. Está en el libro de Enoc, como mencioné antes. Es el testimonio de los 12 patriarcas. Está en Josefo. Josefo habla, es claro, da por sentado la visión del ángel en sus escritos. Y la Septuaginta, como mencioné. Así que si miras el registro que consideraríamos útil, claramente, no conoce otra visión que la lectura de la visión del ángel. Faltan los padres de la iglesia primitiva, Filón de Alejandría, Justino Mártir, Ireneo, Atenágoras, Tertuliano, Lactinio y Ambrosio. Deberían ser Ambrose y Julian. Hablemos de la actualidad. Si lee los escritos de G. H. Pember, M. R. Hahn, Chema Quintos, Dillich, Kilan Dillich son los comentarios autorizados del Antiguo Testamento en la mayoría de las bibliotecas de los seminarios. Gablen, Arthur W. Pink, Donald Gray Barnhouse, Henry Morris en San Diego, Merrill Unger, experto en demonología, Arnold Fruchtenbaum, uno de los grandes eruditos judíos contemporáneos, conoce su Biblia, y Al Lindsay, Chuck Smith. Tenía un tipo que realmente no se tragó esto, un buen amigo mío, un tipo llamado Tim LaHaye. Y Tim y yo solíamos tener algunas discusiones y él no peleaba conmigo por eso. Simplemente no podía, recibí una carta suya hace apenas un par de días. El tema de la carta era otro, nos felicitaba por el veredicto que obtuvimos en ese juicio. Pero también en una carta dice, Chuck, finalmente me convenciste. Porque aparentemente, por otras razones, está investigando y escribiendo un poco y tiene todas nuestras cintas, las ha repasado 3 veces. Y finalmente, en su carta, dice, finalmente me convenciste sobre los ángeles de Génesis 6. Así que supongo que podría agregar su nombre aquí también. Pero de todos modos. De modo que la visión setita queda destrozada por el texto mismo, por la separación inferida,
por la piedad inferida de los setitas, el subconjunto cainita inferido de los adamitas, la descendencia antinatural llamada Nefilim, las confirmaciones del Nuevo Testamento. Pero aquí está la verdadera sorpresa para mí. Hasta ahora, eso fue mi punto de vista. Pero mientras estaba haciendo algunos deberes en los últimos años, también me di cuenta de que no entenderás lo que sucedió después del diluvio y la mayoría de las profecías del Antiguo Testamento a menos que entiendas este trasfondo. Si te pierdes esto, siempre habrá sentido. Bueno, está bien, hay dos puntos de vista diferentes. Yo tengo este uno, ellos tienen ese uno, ¿a quién le importa? Sigamos. Descubrí que no, esto resulta ser una base importante para comprender el resto del Antiguo Testamento. Porque te encontrarás en el Antiguo Testamento con un término llamado Refaim. La palabra repa significa muerto. También significa que puede significar fantasma o espíritu. Pero muchas veces los referentes son los muertos. Pero mira, no lo son, son muertos vivientes, lo descubrirás. En Génesis 6, 4, cuando hablamos de los Nefilim, dice, y también después de eso, después del diluvio, nos topamos con personas llamadas Refaim. Ahora bien, una de las preguntas que se esconde detrás de este estudio sería, ¿quién construyó los monumentos antiguos? Ya sabes, el mundo está lleno de monumentos que desafían toda explicación, no solo la gran pirámide de Stonehenge. Hay palacios y cosas y templos en los que las rocas son del tamaño de furgones. Y vienen de cientos de kilómetros de distancia. Y hay todo tipo de teorías. Pero la verdad es que nadie sabe realmente cómo se construyeron estas cosas. Y esto no lo explica, pero comienza a hacerlo. Hay un indicio de que hay, vean, la Gran Pirámide de Giza es uno, el Stonehenge en Gran Bretaña. Y hay un círculo de lo que se conoce como un círculo de Rapam en los altos del Golán. Nan y yo estuvimos allí una vez. Cogimos un 4x4 y subimos hasta allí. Y esta es una antena. Tú. No puedo decir esto desde el suelo. Cuando estás en el aire, te das cuenta de que es una estructura rayada de la edad de piedra. Se llama Gilgal Rafaim. Está en los altos del Golán, cerca de Beisian. ¿Hablaremos más sobre eso a medida que avancemos? Hay 5 círculos que involucran piedras de 20 toneladas. El diámetro es de unos 155 metros. Está fechado alrededor del 3000 AC. Está construido sobre una meseta plana. Solo es visible. Solo puedes distinguir su arquitectura cuando estamos por encima de ella. Y está como a 10 millas de Astarot, Arnim, y está en Génesis, Josué. No gastaremos mucho tiempo aquí. Hay algunas otras ruinas. Estos nunca han sido excavados, por cierto, porque están ahí arriba, en el Golán, donde está la tensión. De hecho, cuando tomamos algunas fotografías, había proyectiles cayendo a unos 1000 metros de distancia. Entrenamiento, cosas de entrenamiento, pero aún así. Después del diluvio, dice también que después de eso, descubrimos, será presentado en Génesis 14, habrá al menos 4 tribus. Los refaitas, los semitas, los oremi y los amsumim. Que Dios le ordena a Josué que aniquile a cada hombre, mujer y niño de esas determinadas tribus. Cuando lees eso en el Antiguo Testamento, como lector del Nuevo Testamento, es difícil identificarse con eso. Porque se les ordena no hacer concesiones, eliminar a cada hombre, mujer y niño. Y no lo entenderás hasta que te des cuenta de que hay un problema en el acervo genético. Cuando llegamos a Génesis 15, Dios le va a dar a Abraham. Génesis 12, 15 y 17 trata del pacto de Dios con Abraham donde le entrega la tierra. Y le dice a Abraham lo que va a pasar. Te irás y tus descendientes volverán aquí después de 400 años. Él pasa por esa profecía. Bien. Cuando Dios le dice eso a Abraham, Satanás tristemente sabe que tiene 4 siglos para sembrar un campo minado. Y entonces el daño que condujo al diluvio de Noé, que fue mundial, del cual fue atendido por el diluvio, ese mismo daño aparentemente se cometió en la tierra de Canaán para proveer a estos gigantes para evitar que Israel tomara su posesión. Satanás siempre ha tratado de oponerse al plan de Dios y le dio esa tierra a Israel. Entonces en aquellos días tenía estos gigantes. Hoy tiene la OLP y la ONU. Pero sigamos adelante. En Números 13, ¿recuerdas cuando Moisés envió a los 2 espías y se llevó a Josué y Caleb de regreso y les dijo, vamos a buscarlos, Dios está con nosotros? Pero los otros 10 estaban aterrorizados. Dijeron que a sus ojos somos como saltamontes. ¿Por qué? Versículo 13, versículo 33 de Números 13, había Nefilim en la tierra, esa palabra hebrea real se usa allí. Y Arba, Anak y sus 7 hijos eran conocidos como los hijos de Anak, los anaseos.
fueron encontrados en Canaán. Sus descendientes, como recordarán, tuve un grupo de hermanos. Su nombre era Goliat, ¿verdad? Etcétera. Entonces estos tipos miden 10 o 13 pies de altura. Estos no solo están demasiado crecidos. Estos no son chicos de baloncesto. Estas son razas completamente diferentes. Había un rey, Ag, rey de Basán. En los altos del Golán, la zona bíblica se llama Basán. Y Ag, el rey de Basán, es conocido en Deuteronomio 3 y Josué 12 y en otros lugares como el rey de los gigantes. Él era el rey de estas razas gigantescas que se derivaron de algún tipo de travesura no revelada por parte de estos ángeles nuevamente, los emisarios de Satanás. Y Goliat y sus 4 hermanos. Mira, cuando lees todo acerca de David y él. Dice, cuando era niño, se enfrentará a Goliat. Observen que cuando se detiene en ese arroyo, recoge 5 piedras. ¿Cuánto necesitaba para Goliat? ¿Uno que necesitaban los otros 4 por su falta de fe? No. Estaba listo para todos ellos. Darte una pequeña idea de este niño. Puedes estudiar la Biblia de principio a fin en términos de la estrategia de Satanás para tratar de frustrar el plan de Dios. Cuando Dios revela que habrá un redentor, la simiente de la mujer, Satanás supo que tenía que lidiar con él. La raza humana. La corrupción del linaje de Adán fue su primer disparo, al parecer, bueno, tal vez Caín y Abel fueron parte de ello, pero corrompiendo a los primogénitos de allí. La simiente de Abraham, cuando Dios comienza a decirle a Abraham, que llama a Abraham, le dice que el Redentor vendrá de su simiente, entonces Abraham permite que Satanás centre su ataque, ya no en todos, solo en Abraham. La hambruna en Génesis 50 y otros. Cuando llegas al Éxodo, la destrucción de la línea masculina por parte del faraón, todo es parte de la provocación de Satanás. Incluso después de que el faraón le permite ir a Pesaj, cambia de opinión. Y va tras ellos, ¿no? Para acabar con ellos. La persecución del faraón en Éxodo 14. Y luego, por supuesto, toda la población de Canaán para evitar que entren allí es parte de lo que vamos a tratar aquí. Cuando Dios finalmente revela que será no solo a través de Abraham, Isaac, Jacob y la tribu de Judá, cada vez que Dios lo hace, permite que Satanás se concentre. Pero cuando revela que estará fuera de la casa de David, en 2 Samuel 7, eso le permite a Satanás centrar sus ataques en la casa de David. Y en la línea real, una y otra vez, encontramos que los niños reales, los herederos al trono, son asesinados. Hay un intento de acabar con todos los herederos, excepto que siempre hay un sirviente que esconde un bebé, hay de todo tipo, a lo largo de estas intrigas. Los árabes mataron a todos menos a Azarías, que estaba escondido. Atalía termina matando a todos, pero Joás escapa. Ezequías es atacado en Isaías 36 y 38. Recuerde, llega el imperio persa. Amán está tratando de acabar con toda la raza judía. ¿Por qué? Bueno, es un prejuicio. No, es algo más. Más profundo que eso, no solo así de simple. Es un intento de frustrar el plan de Dios. Y te preguntas por qué Satanás sigue haciéndolo hoy. Porque hay una condición previa para la segunda venida de Cristo. Eso es para que Israel se arrepienta y le pida que regrese. Y lo harán. Pero será necesaria la tribulación para llevarlos a ello. En el Nuevo Testamento, José teme cuando María está embarazada. Eso se castigaba con la muerte. Él teme por ella. Mateo 1. El intento de Herodes de matar a los niños en Belén, celebre cada Navidad que se acerque. Ese es el intento de Satanás de frustrar el plan de Dios. En Nazaret, cuando Jesús comienza su ministerio en Lucas 4, intentan arrojarlo por un precipicio. Luego hay tormentas en el mar, y por cierto, hay 2 de ellas, no solo uno, en Marcos 4 y Lucas 8. Descubrirás que si estudias esas tormentas, no fueron, en mi opinión, tormentas naturales. ¿Por qué? Porque a bordo había marineros que conocían esas aguas y sabían de tormentas. Y estaban aterrorizados. Eso me dice que algo más está pasando. Creo que fueron inducidos sobrenaturalmente. Y por eso Jesús reprende al tormenta. Interesante. Comprueba las palabras. Y por supuesto la estrategia definitiva fue la cruz. Y todo esto está resumido para usted en Apocalipsis 12. Y Apocalipsis tiene este libro dramático, pero hay un capítulo apartado, el capítulo 12, donde revisa desde la simiente de la mujer hasta el rapto. De hecho, más allá del arrebatamiento. Así que Satanás todavía está en esto, no ha terminado. ¿Qué tienen en común los altos del Golán,
Hebrón y la Franja de Gaza. ¿Leíste eso en las noticias últimamente? Fueron las áreas que Josué no logró exterminar, los refaitas en Josué 15, etc. Si estudias el libro de los jueces, las fortalezas que no lograron derrotar completamente a Israel en el libro de los jueces son las partes que están coloreadas en el mapa. Esos son los territorios que a día de hoy siguen en disputa. ¿Dónde está su capital? En Jericó, Bet-Yerau, la casa del dios Luna. Interesante, ¿no? ¿No es fascinante? Creo que eso es interesante. Entonces dime que los demonios no son territoriales. Hay un versículo muy extraño en el Salmo 22. Todos leemos el Salmo 22. Suena como si fuera dictado, primera persona del singular, por Jesús mientras colgaba de la cruz. Comienza con, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y se cierra con, ya está, ya está. Pero en el medio, y siempre lo miramos con gran admiración, es increíble a medida que pasas por eso. Pero justo en el medio hay un verso extraño. En el versículo 12, Jesús aparentemente está diciendo, muchos toros me han cercado. Fuertes toros de Basán me han cercado. Ahora Basán es lo que llamamos los Altos del Golán y era bien conocido como ganadero. País. Toros de Basán era un modismo. Puede ser, eso es lo que quiere decir. ¿Un montón de ganado ahí abajo? No me parece. Sospecho que no lo sé, solo estoy adivinando, pero sospecho que es una frase demoníaca. Los toros de Basán se refieren a algo sobrenatural. Hay otra cuestión que me sorprende que más expertos, personas que realmente se han especializado en este campo, no han visto el discernimiento. Y esa es la distinción entre ángeles caídos y demonios. A lo largo de la Biblia encontramos ángeles caídos. Hasta ahora hemos hablado mucho de ellos. Cuando obtienes el Nuevo Testamento, te encuentras con estas cosas extrañas que generalmente llamamos demonios. ¿Son equivalentes o son distintivos? Hay expertos, Merrill Unger es uno de ellos, su mundo es la demonología, que no hacen la distinción que les voy a sugerir aquí, así que deben decidir por sí mismos. La naturaleza de los ángeles. ¿Qué sabemos sobre los ángeles? Revisaremos la Biblia y descubriremos que siempre aparecen en forma humana. Nunca se parecen a nada. No parecen lagartos ni elefantes. Normalmente parecen tener forma humana. Sodoma y Gomorra. Por cierto, siempre están en parejas. Sodoma y Gomorra, ¿recuerdas? En la resurrección estaban allí, un par de ellos. En la ascensión hay un par de ellos, ¿verdad? Siempre parecieron hombres, ¿verdad? Hablaron para que pudieras entenderlos. Tomaron a los hombres de la mano. Comían con ellos. ¿Bien? Pablo incluso te amonesta en sus epístolas del Nuevo Testamento en términos de hospitalidad. Muchos de ustedes han hospedado ángeles sin darse cuenta. Esa es la percepción de Pablo allí. Son capaces de realizar combates físicos directos. La Pascua en Egipto fue celebrada por un ángel que cumplía las órdenes del Señor. Ángel de muerte, creo que se menciona en algunos lugares. Una noche después de cenar, un ángel masacra a 185.000 soldados sirios. No sé cuántos soldados había allí. No me sorprendería que fueran el doble si se mataran unos a otros. Eso es lo que solían hacer los turcos para asustar a todo el mundo. Te despiertas por la mañana y te encuentras. Ya sabes, eso es desmoralizador para un grupo. Porque se corre la voz, ¿ves? Pero de todos modos, son muchos 185.000. No te metas con los ángeles. Por cierto, Jesús dijo que no se casaran. Que causa mucha confusión. Volveré a eso. Dice que los ángeles en el cielo no se casan, pero siempre se hace referencia a los ángeles en masculino. Y dices, bueno, eso es solo una forma de hablar. No. Estudie detenidamente Génesis 19. Lo que los homosexuales de esa ciudad querían que Lot entregara a sus invitados. Así que no tengo que ser más gráfico que eso. Ahora, en contraste con estas cosas, cuando nos topamos con demonios en el Nuevo Testamento, son muy diferentes. Parecen impotentes excepto en la medida en que pueden morar en alguien. Aparentemente siempre buscan la encarnación. Eso es porque piden entrar en los cerdos y todo eso. La Gádara, ya conoce la historia. Jesús dijo, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. Se refiere a los creyentes. En la resurrección, no se casan ni reciben matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Lo que quiere decir con eso es que son inmortales. Alguien que es mortal necesita procrear.
Alguien que es inmortal no procrea. Ese es su punto. Ahora, no dice, está hablando de los ángeles que están en el cielo, los que se portan bien. Personalmente, no pondría ninguna limitación a la tecnología disponible para un ángel empeñado en hacer travesuras. Ese es mi verdadero punto, creo. La palabra habitación, ya la he cubierto antes, el acateriano se refiere al cuerpo y era una morada para el espíritu. Ocurre solo 2 veces, en Judas 6, que los ángeles despojaron, y en 2 Corintios 5, al cuerpo celestial con el que nosotros, como creyentes, anhelamos revestirnos. Y la palabra habitación en un lugar es la misma que la palabra casa en el otro lugar. Bueno, retrocedamos un poco y hablemos de guerra. Cuando estábamos en Génesis 3 versículo 15 teníamos a Dios declarando la guerra a Satanás. Él dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. Y él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Todo el mundo cita esto como el primer eslabón de la cadena de profecías sobre Jesucristo. De ahí obtiene el título, la simiente de la mujer. Pero mucha gente pasa por alto que aquí hay 2 semillas. Está la simiente de la mujer y está la simiente de la serpiente. Él más tarde se le llama dragón rojo en Apocalipsis 12. Él es el líder mundial venidero, así lo llamo yo. No me gusta el término anticristo porque es demasiado limitante. Y tiene un compañero llamado el falso profeta. Entonces, con Satanás y el líder político mundial venidero y el falso profeta adentro, tenemos una falsificación satánica de una trinidad. Todo lo que hace Satanás es una falsificación. Y estas son las fuerzas que están detrás del mundo actual. Y el capítulo 10 de Daniel es su estudio recomendado sobre los detalles de todo eso. Cuando llegas a Daniel 2, tenemos el famoso evento de Daniel 2, esto es a modo de repaso. Tenemos Babilonia, Persia, Grecia y luego Roma en 2 fases. En Daniel capítulo 7, se presenta el mismo tema, diferentes modismos. Pero nuevamente tenemos esos mismos imperios. Pero llegamos a esto. En Daniel 2 tenemos el hierro mezclado con barro, ¿recuerdas? Existe toda esta especulación, tenemos, ya sabes, la cabeza que conocemos es oro como Babilonia, la plata como Persia, el bronce como verde, las piernas son de hierro, pero los pies son de hierro mezclado con barro. ¿Qué diablos es la arcilla? Y he enseñado esto durante 30 años antes me di cuenta Daniel explica quién es el barro. Y claro, los 2 últimos son de hierro, 2 fases de un mismo imperio. Pero sabemos que nos dirigimos hacia un orden mundial, un mundo sin fronteras. Hemos hablado mucho de eso, de la idea completa de estas cosas. Y ya viene. El gobierno global viene por al menos 3 razones. La proliferación nuclear es parte de ello. Es necesario tener una gobernanza global. El terrorismo es una cosa mundial. No conoce fronteras. Pero también existe la posibilidad de que estemos unificados en un gobierno mundial durante una amenaza cósmica. El general MacArthur dijo eso. Reagan lo dijo 3 veces en discursos públicos. Mucha gente se perdió eso, que lo que unirá a este mundo será una amenaza desde el exterior. Pero volvamos a esto, que es el barro cenagoso en Daniel 2. Mira, todo está en arameo, no en hebreo. De Daniel 2 al 7 está en el idioma gentil de la época, el arameo, no el hebreo. La arcilla fangosa es arcilla hecha de lodo o polvo. Es muy frágil. Cuando llegas a Daniel capítulo 2 versículo 43, recuerdo que debí haber leído esto cientos de veces durante 30 años y nunca me di cuenta de lo que decía. Me avergüenza. Y Daniel está interpretando esta visión. Él dice, mientras que viste el hierro mezclado con barro arcilloso, ellos se mezclarán con la simiente de los hombres. UPS, espera un minuto, ¿qué dijo? Mira, ellos, es una persona, la arcilla representa algún tipo de gente. Ellos, es arcilla cenagosa, ellos, que cambia un pronombre personal, se mezclarán con la simiente de los hombres. Para mezclarse con la simiente de los hombres, tienen que ser algo distinto de la simiente de los hombres. Yo he tenido esto comprobado por expertos. Eso es lo que requiere el hebreo. Sean lo que sean, no son simiente de hombres. ¿Qué son? No sé. ¿Son nefilim? Posiblemente. ¿Son clones modificados genéticamente? Posiblemente. Pero sean lo que sean, aparentemente son un electorado político que es sustancial en el esquema de las cosas aquí. ¿Dónde está nuestra salsa? El hierro mezclado con la arcilla de Kibarí se mezclará con la simiente del hombre, pero no se unirá a otro, así como el hierro no se mezcla con la arcilla. Y él continúa. Mezclarse con la simiente de los hombres.
Interesante frase. Mira, habrá una restricción. Todos sabemos que se ha quitado el cinturón de seguridad. El misterio de la iniquidad ya está orando, solo que el que ahora estorbará hasta ser quitado del camino, y entonces los impíos serán revelados. A menudo lo llamamos el anticristo, cuya venida es tras la obra de Satanás con todo poder, todo poder y señales y prodigios mentirosos. Esté preparado para esta ilusión política. Pedro para hacer milagros, impulsado por Satanás. No estamos preparados para eso. 2 Tesalonicenses 2 es de donde nos basamos aquí. ¿De dónde viene el anticristo? Todo el mundo extraña esto. Lo hizo en Apocalipsis 13. Espera un minuto, en Apocalipsis 11 es donde se lo presenta por primera vez en Apocalipsis. Versículo 7. Y cuando hayan terminado de hablar de los 2 testigos, cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Por supuesto, el anticristo finalmente mata a los 2 testigos. ¿Dónde el salir de? Fuera del abuso. En Apocalipsis 17, la bestia que viste era y no es, y ascenderá de la rama partida e irá a perdición, y se preguntarán los que habitan en la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, y continúa. Debido a que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esta causa, Dios les enviará un fuerte engaño para que crean la mentira, no la mentira, la mentira. Bueno, quiero terminar y luego regresaremos. Hasta terminar los últimos versículos del capítulo. Hemos hecho todo esto en los primeros 4 versos. Te lo agradezco. Pero lo que quiero que hagas esta noche cuando tengas algo de tiempo es que leas el segundo salmo, y quiero que hagas un diagrama de quién está hablando. Hay 3 personas hablando entre sí. El salmo dice y comienza de la siguiente manera: porque se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantan los reyes de la tierra, y los gobernantes consultan juntos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ataduras y arrojemos de nosotros sus cuerdas. Y él continúa. Si diagramas esto, descubrirás que se trata de una discusión entre la Trinidad. Parte de esto es el Padre, parte el Hijo, parte el Espíritu Santo. Y tomamos ese pequeño salmo, lo diagramamos y averiguamos quién dice qué y a quién. Pero esto habla de lo que considero la guerra más absurda imaginable. Todas las guerras son malas, por supuesto. Algunas están justificadas, otras no. Pero la guerra más ridícula es esta de la que habla. Puedo entender a las personas que no creen en Dios. Puedo entender que la gente sea desobediente a Dios. Lo que no puedo imaginar en mi mente es que el mundo conscientemente se alce en armas contra Dios. Pero eso es lo que va a pasar. Porque se enfurecen los paganos que la gente imagina. Algo vano. Los reyes de la tierra se ponen en pie y los gobernantes consultan juntos. ¿Contra quién? Contra el Señor y su ungido. Eso es lo que significa la palabra Cristo. Está ungido uno. Diciendo: rompamos sus ataduras del pecado y desechemos sus cuerdas. Van a deshacerse de los grilletes de Dios. En realidad, el resto del salmo trata de ello. Te invito a que vayas a echarle un vistazo. Volvamos para terminar el capítulo. Dios vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era mala, solo que era mala continuamente. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en el corazón. Y esta, por supuesto, la palabra es arrepentimiento, que es una forma ñifle que describe antropológicamente que Dios sufrió una desilusión en el corazón. Literalmente habla de tomar un respira profundamente con un dolor extremo. Eso es lo que realmente significa. Entonces ves que Dios no puede arrepentirse. Usamos esa palabra en un sentido diferente. Es un antropomorfismo de cómo se sentía Dios. Dios estaba herido. Le entristeció en su corazón. El Señor dijo: destruiré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, tanto a los hombres como a los animales, a los reptiles y a las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero, palabra importante, pero no encontró gracia ante los ojos del Señor. Vaya, estamos agradecidos por eso. Cada uno de nosotros somos descendientes de Noé. ¿Sabía usted qué? Por supuesto que sí, está bien. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto en sus generaciones, y Noé caminó con Dios. Y perfecto realmente significa recto, por así decirlo. Pero nuevamente hablamos de eso. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. También la tierra se corrompió delante de Dios, y la tierra se llenó de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí, estaba corrupta,
porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Por cierto, ese versículo también destroza al setita. Teoría. No hay buenos chicos. El número uno que lo merece. Dios dijo a Noé, el fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y aquí, los destruiré junto con la tierra. Hazte un arca de madera de goufar. Harás espacio en el arca, y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Ahora, la palabra arca aquí estiva. Proviene del latín arcas, de donde proviene la palabra arca. Es un cofre o cofre. La palabra para arca y arca del pacto es una palabra diferente en el hebreo. Pero obviamente es lo que usted y yo llamaríamos apropiadamente una barcaza. No es un barco, no tiene motor, es solo una barcaza. Pero de todos modos, y por cierto, ha sido estudiado como locos por arquitectos navales, y resulta que, curiosamente, las proporciones son ideales. Quiero que te des cuenta ahora, y hablaremos más de ello la próxima vez. Lo lanzarás con brea por dentro y por fuera. Si construyes un barco, ¿dónde lo lanzas? ¿Dónde pones la impermeabilización? Sí, pero esto es de ambos lados, ¿no? Porque supones, eso está lanzado por dentro y por fuera. Voy a sugerirles, y lo desarrollaremos la próxima vez cuando entremos en el arca misma, que está diseñada para preservarla. Creo que esa arca ha sido escondida milagrosamente y puede estar a punto de ser descubierta. No creo que esté en lo que llamamos Monte Airat, está en otro lugar, pero ese es otro, hablaremos de eso la próxima vez. Pero la cuestión es que está diseñado para ser preservado. Porque creo que será descubierto y servirá como testimonio para un mundo incrédulo del juicio venidero. De nuevo, esta vez no es una inundación, pero ya veremos. Dios continúa dándole más detalles. Esta es la forma en que lo harás. La longitud del arca será de 300 codos. Para nuestros propósitos aquí, supongamos que un codo mide aproximadamente 18 pulgadas. Podría ser tan grande como 25 pulgadas, pero 1,5 pies es una aproximación fácil para nosotros. La longitud del arca será de 300 codos, su anchura de 50 codos y su altura de 30 codos. Y harás una ventana al arca, y en un codo la terminarás arriba, y la puerta del arca se pondrá a su lado. Le harás un piso inferior, segundo y tercero. No se imagine una pequeña ventana cuadrada, imagine una ranura como un espejo de popa a lo largo de toda su longitud. ¿Me sigues? Para dejar entrar la luz y el aire, etc. Así es como lo interpreta generalmente la mayoría de las personas que han estudiado esto. Y aquí, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Y contigo estableceré mi pacto, y entrarás en el arca tú, y tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo ser viviente, de toda carne, 2 de toda especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, serán macho y hembra. De las aves según su especie, y del ganado según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de toda especie vendrán a ti y los mantendrás con vida. Ahora vamos a descubrir que los primeros 2 versículos del próximo capítulo van a arreglar eso con una suma porque va a agregar 14. En realidad va a agregar una docena más porque puedes tomar los 2 y agregar 7 de cada uno. Serán 7 de cada uno, 7 hombres y 7 mujeres. ¿Tú conmigo? Para los que están limpios, hablaremos de eso la próxima vez. Y tomarás para ti de todo alimento que se come, y te lo recogerás, y te servirá de alimento a ti y a ellos. Así hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. Eso suena muy simplista. ¿Te imaginas construir algo del tamaño más grande que el Titanic en tu entrada y pasar 120 años haciendo que tus vecinos se burlen de ti? No sabían que era la lluvia. En aquellos días no existía la lluvia. ¿Lo olvidamos? No llovió. La lluvia llegó después. Echaremos un vistazo rápido al capítulo 7 y lo cerraremos aquí esta noche. El Señor le dijo a Noé, este es el comienzo del próximo capítulo, ven tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás de 7 en 7, el macho y su hembra, y de los animales no limpios, de 2 en 2, el macho y su hembra. De las aves del cielo también de 7 en 7, macho y hembra, para mantener viva la simiente sobre la faz de la tierra. La pregunta que vas a examinar desde ahora hasta la próxima semana es, ¿cómo supo Noé lo que era limpio e inmundo? Esas son definiciones que no aparecen. Hasta Moisés bajo la ley, que es generaciones después. Así que la próxima vez vamos a hablar del diluvio de Noé. ¿Fue local o fue realmente mundial? Gran debate.
Hay tipos como Hugh Ross y otros que no creen en un diluvio universal. Dicen ser creyentes de la Biblia, pero practican algunos juegos de palabras. Pero hay gente, de todos modos, hay gente que no cree que haya sido una inundación mundial. Explicaré lo que pensamos y por qué cuando llegue. ¿Era el arca lo suficientemente grande para albergar a todos los animales necesarios? Hablaremos de eso. Pero quizás lo más importante sea, ¿qué relevancia profética tiene el arca? Dios lo pone en una de las montañas más altas, tan alto que tienen que dejarlo allí. Es demasiado delgado para vivir. Entonces, cuando salen del arca, bajan. No pueden canibalizarlo para hacer cabañas y esas cosas. Está por encima de 14.000 pies o donde sea que esté. Voy a sugerir que tiene otro papel aún en el futuro. Quiero que la próxima vez leas los capítulos 7, 8 y 9 porque intentaremos tomar los tres para compensar un poco. El tiempo que me tomé para recalcar esto. 1. La visión angelical de Génesis 6. Estoy tratando de enfatizarla solo porque vas a descubrir que su comprensión será esencial para entender lo que realmente sucedió en el libro de Josué, lo que realmente sucedió a lo largo de las Escrituras, y lo que Isaías quiere decir cuando habla de los refaítas de que no son elegibles para la resurrección y demás. Impregna toda la Escritura y especialmente no tienes la capacidad de entender lo que Jesús quiso decir cuando dice, como eran los días de Noé, así serán los días de la venida de sea el Hijo del Hombre. ¿Qué diablos quiso decir? Pongámonos de pie para una palabra de oración final. Inclinemos nuestros corazones. Padre, te alabamos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Le agradecemos que haya considerado oportuno revelarnos no solo lo que ha hecho, sino lo que va a hacer. Te damos gracias, Padre, por tu preciosa, preciosa palabra. Oramos, Padre, para que abras nuestros corazones y nuestras vidas a tu palabra. Te rogamos, Padre, que a través de tu Espíritu Santo, nos instruyas, nos resaltes lo que nos quieres. Alejarse de estos pasajes. Pero sobre todo, Padre, te pedimos que reavives en cada uno de nosotros una nueva hambre, una nueva pasión por tu palabra, para que cada uno de nosotros siga creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, para que cada uno de nosotros podamos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Ser administradores más fructíferos de las oportunidades que tenemos ante nosotros. Te damos gracias, Padre, porque nos entregamos en tus manos sin reserva alguna. En el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén.